Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. Les damos la bienvenida, como siempre, una vez más. En esta ocasión tenemos pues la presencia de 3 ponentes muy importantes y con este tema tan relevante para todos ustedes, voy a presentarlos. Tenemos el gusto de recibir al doctor Iván Díaz Meneses. Él es médico cirujano, especialista en medicina nuclear e imagen molecular en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. También es médico nuclear con una alta especialidad en oncología nuclear en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente, médico nuclear adscrito al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y es fundador, dirigente y miembro del colectivo medicinal nuclear MX. También tenemos el gusto de presentar a la doctora Amanda Nudelman Speckman, que nos acompaña el día de hoy. Ella es médica cirujana, especialista en medicina nuclear e imagen molecular en el Instituto Nacional de Cancerología. También médica nuclear con alta especialidad en neurociencias nucleares en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Actualmente médica adscrita de hospitalización en unidad temporal COVID-19 Citibanamex. Y también cursando una maestría en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y jefa de gabinete en imagen molecular aplicada en la Ciudad de México. Y vía remota nos acompaña la doctora Margarita Campuzano Buenrostro. Ella es médica cirujana, especialista en medicina nuclear e imagen molecular, también en el Instituto Nacional de Cancerología, médica nuclear con una alta especialidad en neurociencias nucleares en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y actualmente es adscrita al Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Central Militar. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues les damos la bienvenida para empezar con la sesión. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Soy el doctor Iván Díaz. Gracias por la invitación a participar en esta serie de conferencias. En esta ocasión, bueno, pues nos toca a nosotros hablar acerca de una especialidad que no es tan conocida, pero no por ello menos importante y no menos útil. Estamos hablando de la medicina nuclear y la imagen molecular, en donde, bueno, pues también ha habido un impacto en la práctica clínica de esta especialidad médica y, bueno, también se han descubierto, hemos visto, hemos tenido pues hallazgos muy particulares en pacientes que han tenido la infección por el virus SARS-CoV-2. Entonces, pues básicamente ahorita lo que vamos a hacer es una introducción para ponernos en un contexto de, bueno, qué es la medicina nuclear y la imagen molecular, para más adelante dar paso a las presentaciones en donde se va a hablar exactamente de la práctica de la medicina nuclear en tiempos de COVID y los hallazgos en estudios de medicina nuclear e imagen molecular en pacientes que tienen COVID. Pues bueno, primero, como les decía, hay que entender qué es la medicina nuclear y en esta gráfica lo que nosotros estamos poniendo es lo que la medicina nuclear nos ofrece. La medicina nuclear lo que hace es visualizar procesos in vivo y de forma no invasiva, procesos bioquímicos, procesos fisiológicos de las funciones del cuerpo. Es decir, la medicina nuclear no pretende ser morfológica, sin embargo, sí desvela de una manera muy clara, de una manera muy precisa, todos esos procesos que son funcionales, es decir, que son un tanto inmateriales, y lo hacemos siguiendo las vías metabólicas mediante el uso de unas sustancias muy sofisticadas que se llaman radiotrazadores. Más adelante vamos a tocar esa diapositiva. Y básicamente lo que hacemos con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular es demostrar, evidenciar la presencia o la ausencia de un rasgo fisiopatológico que sea característico o que dé pauta a encartar o descartar algún proceso patológico en particular. Entonces, básicamente es como aporta la medicina nuclear y la imagen molecular. Cuando nosotros sacamos a la medicina nuclear y a la imagen molecular de la ecuación, pues lo que tenemos es en las alternativas de invadir, es decir,
tenemos que ir y mediante un proceso invasivo ir a tomar una biopsia o ir a cateterizar una arteria o vigilar, el cual pues implica pues esperarnos a ver qué es lo que pasa con el paciente, cómo evoluciona, si los síntomas y los signos son más floridos, más orientadores, o hacer las pruebas de tratamientos para ver si el paciente responde o no. De tal manera que lo que nosotros podemos intuir es que la medicina nuclear y la imagen molecular nos permite a nosotros hacer diagnósticos de manera más precoz y con una mayor certidumbre, ya que nosotros acudimos a los procesos fisiopatológicos que les son característicos a las enfermedades. Recordemos que como carácter axiomático podemos decir que los cambios funcionales, que es precisamente lo que ve la medicina nuclear, antecede a los cambios morfológicos, que es lo que ve una imagen más anatómica, más morfológica. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer esta imagen molecular? Pues con los radiotrazadores. Los radiotrazadores son la columna vertebral, son la esencia, son el pilar de la medicina nuclear y la imagen molecular. Aquí en esta diapositiva nosotros lo estamos ejemplificando como llaves que van hacia un blanco molecular en específico, y eso es lo que nos permite visualizar estos procesos. Obviamente tenemos un componente radioactivo, de ahí la palabra radio, y una molécula trazadora, de ahí la parte trazador, que en este caso lo estamos representando con la llave, el componente radioactivo lo estamos representando con el llaverito, y el blanco molecular lo estamos representando con la cerradura del candado. Es así como nosotros podemos interrogar más de un proceso fisiopatológico mediante la ayuda de radiotrazadores. Algo muy importante es que los radiotrazadores no son meros medios de contraste. Los radiotrazadores son compuestos muy sofisticados que realmente nos permiten visualizar diferentes aspectos fisiológicos, bioquímicos, inmunológicos en la célula. Incluso con los radiotrazadores podemos llegar a visualizar procesos nucleares adentro de las células, procesos citoplasmáticos, podemos visualizar membrana, podemos visualizar receptores, podemos visualizar un sinfín de procesos biológicos, podemos visualizar también perfusión, podemos visualizar cómo es que un órgano como el hígado o el riñón extraen sustancias del plasma y cómo, bueno, se forma la orina, cómo se forma la bilis, etcétera. De tal manera que esto sirve para ilustrar que, pues, como lo dice en la diapositiva, prácticamente podemos visualizar cualquier proceso biológico. Se dice fácil, aunque no es tan fácil, pero virtualmente y en teoría se puede visualizar cualquier proceso biológico, bioquímico con la medicina nuclear, y bueno, esto pues debe ser elegido según la necesidad clínica, según lo que queramos ver. En esta imagen pues pasamos otro ejemplo de cómo estos radiotrazadores nos permiten visualizar procesos a un nivel neurológico, síntesis de neurotransmisores, pero esto también lo podemos hacer con el corazón, lo podemos hacer con tumores, lo podemos hacer con los pulmones, lo podemos hacer con el hueso, lo podemos hacer con varias partes del cuerpo. Recordemos que estamos visualizando procesos no anatómicos, procesos funcionales, bioquímicos, inmunológicos, que no se pueden interrogar, no se pueden visualizar de otra manera. De eso trata la medicina nuclear y la imagen molecular. Como pueden ver, pues es una especialidad diferente a la imagen morfológica, como lo vamos a ver. Y ya después de que lo vimos nosotros en un esquema, bueno, pues ahora lo vemos en un paciente, en un estudio real, en donde lo que estamos visualizando es 3 diferentes procesos moleculares en 3 cerebros de personas distintas. En la imagen que está más a la derecha estamos viendo metabolismo energético del cerebro. En la imagen de medio nosotros estamos viendo síntesis y recambio de un neurotransmisor que se llama dopamina, y en el lado izquierdo nosotros estamos viendo beta oxidación y también estamos viendo síntesis de membrana celular. Son 3 pacientes, 3 radiotrazadores diferentes, 3 procesos biológicos bioquímicos que pues nos sirven para ayudar en el diagnóstico de los pacientes. Y bueno, esto también lo podemos hacer en el cuerpo entero. Del lado izquierdo estamos viendo la expresión de receptores de tejido de estirpe prostático o también angiogénesis. Este radiotrazador de la extrema derecha sirve para eso.
En el medio estamos nosotros viendo recambio metabólico mineral óseo, y más del lado izquierdo estamos viendo procesos energéticos bioquímicos en todo el cuerpo, prácticamente desde el cerebro hasta el campo de visión de la imagen. Entonces, estas son el tipo de imágenes de la medicina nuclear y la imagen molecular. Entonces, ya para ir terminando de dar el contexto, tenemos que entender que hay diferentes tipos de imagen médica. La imagen médica en México engloba básicamente dos especialidades. En otros países quizás sea diferente, pero en México engloba básicamente a dos. La primera es la imagen morfológica, que es la imagen que es más ampliamente difundida, más conocida, que tiene más disponibilidad y accesibilidad en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional o en muchas ciudades uno puede encontrar imágenes de tomografía, imágenes de resonancia magnética, puede encontrar placas, ultrasonido. Como pueden darse cuenta, tienen que ver con aspectos morfológicos, y el experto en la imagen morfológica es el radiólogo. Pero, como lo estábamos comentando, no todo es anatomía. De hecho, hay una parte muy importante cuando estamos en la Facultad de Medicina, pues una de las ramas básicas es la anatomía, que, bueno, en este caso, si lo trasladamos a una cuestión imagenológica, la ve y el especialista es el radiólogo, pero otras partes muy importantes son fisiología y bioquímica. Los expertos imagenólogos en fisiología y bioquímica somos los médicos nucleares, y de eso trata la imagen funcional, como lo estamos viendo en la pantalla. Como pueden ver, ya no, la imagen funcional no pretende ser morfológica porque sus fines son diferentes, pero sí es una imagen que te da un aspecto, el aspecto complementario de la imagen morfológica, que es, bueno, ¿qué está haciendo el cuerpo? O sea, no es nada más de cómo se ve. La imagen funcional lo que nos dice es qué está haciendo el cuerpo. ¿Está funcionando adecuadamente? ¿Está funcionando de más, de menos, normal o anormal? Eso es lo que ve la imagen funcional. Y bueno, conforme fue avanzando el tiempo, alguien tuvo una idea muy buena, que es darle un contexto anatómico a la imagen funcional, y entonces surgió la imagen híbrida, que es la que estamos viendo en esta pantalla. Como pueden ver en el cuadro que está en el lado izquierdo abajo, pues vemos cuáles son las potencialidades, cuáles son las características en donde son más robustas los diferentes tipos de imágenes, y vemos que la imagen de medicina nuclear y la imagen molecular tienen un componente muy poderoso, muy fuerte, incomparable en la parte funcional, para ver procesos moleculares, como por ejemplo el consumo de glucosa, como por ejemplo la síntesis de neurotransmisores, como por ejemplo la expresión de receptores, cosas que no podemos ver con la imagen morfológica. Entonces, cuando nosotros unimos ambas imágenes, pues tenemos un conjunto de imágenes muy poderosas. Pero algo muy importante es que el hecho de que estén juntas no implica que sean mutuamente excluyentes. Tiene que haber una jerarquía, tiene que haber un orden, y en la imagen híbrida, en términos generales, pues se entiende que la imagen hegemónica, el criterio hegemónico es la imagen molecular y la medicina nuclear, debido a que en el algoritmo diagnóstico, pues es más fácil que a un paciente primero se le haga una imagen morfológica porque está más disponible, porque es más accesible, porque tiene un precio menos alto, y después, ya cuando estamos en un contexto de imagen molecular y medicina nuclear, pues el criterio hegemónico siempre es el criterio de la medicina nuclear, de tal manera que, a pesar de que están juntos, no se trata de estar confrontando criterios diagnósticos cuando se siguen los algoritmos diagnósticos adecuados. Es decir, la mayoría de las veces el estudio de medicina nuclear e imagen molecular se realiza después de que los criterios clínicos, después de que los criterios morfológicos de las imágenes morfológicas pues son insuficientes para llegar a un diagnóstico preciso y a un diagnóstico claro. Es en ese momento en donde los estudios de medicina nuclear pues toman la batuta y se convierten en el criterio hegemónico. Y bueno, estos estudios deben ser interpretados por médicos nucleares expertos, que son los especialistas médicos que tienen la competencia profesional para ver imagen molecular y medicina nuclear. Entonces, como les decía, la medicina nuclear y imagen molecular es una imagen funcional contextualizada anatómicamente, como lo estamos viendo en esta imagen, donde vemos una imagen del todo el cuerpo,
y bueno, cuando nosotros ponemos el corte, pues vemos que esa captación que está en medio del cuello, pues se corresponde a la glándula tiroides. Una glándula tiroides que está funcionando de manera incrementada y activa, que nos da pautas de diagnóstico en pacientes en donde pues se está buscando una causa de la sintomatología de los pacientes. Más adelante, pues, la tecnología de la medicina nuclear e imagen molecular, pues poco a poco se ha ido abriendo paso en México, de tal manera que pues podemos ir con razonable certeza que está disponible en la mayoría de las ciudades de nuestro país. Es decir, hay una cuestión que a veces pensamos que por no haber escuchado de este tipo de especialidades no existen en el país, y por supuesto que existen. Hay gabinetes de medicina nuclear, hay médicos nucleares en todo México, y bueno, para que lo tengan en consideración. Finalmente, en el transcurso de estas presentaciones, pues ya les di yo un contexto. Vamos a dar paso a la doctora Amanda, que está aquí a mi lado, con su tema, y también a la doctora Margarita, que va a transmitir de manera remota también con su tema. Pues muchas gracias por su atención, seguimos en contacto y fue un placer hablar con ustedes el día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias al doctor Iván Díaz, tanto por la invitación a participar como por la presentación. Como todos sabemos, en diciembre de 2019, un brote de una neumonía aguda de etiología desconocida se reportó en Wuhan, en China. El culpable, pues un nuevo coronavirus, ¿no? La enfermedad COVID-19. De pronto, una pandemia internacional de magnitudes distópicas y pues todo lo demás es historia en desarrollo, ¿no? La COVID-19 ha sido, es y será, por lo menos en un tiempo o en un futuro inmediato, un reto para todos los sistemas de salud públicas, en términos de hospitales, farmacias, fábricas de insumos hospitalarios, funerarias, en la parte de medicina nuclear, la producción de radionúclidos, incluso de reactores nucleares, que veremos en un momento más. Y realmente ha sido una responsabilidad compartida de todos los servicios enfocados en la atención de la salud, colaborar en el control de la pandemia. En esta ocasión vamos a presentar un poco qué es lo que ha sucedido en los servicios de medicina nuclear e imagen molecular en relación con la atención a esta nueva patología, ¿no? De manera inicial, pues sabemos ya qué es el coronavirus, qué impacto tan importante ha tenido al día de hoy. En México ya son más de 2 millones de casos, 198,000 muertes, y eso continúa aún acumulándose en relación con las características del virus y sus nuevas variantes mutacionales. La atención médica es central para la respuesta frente a la pandemia COVID y ha significado a nivel internacional y nacional, por supuesto, un reto muy importante en encontrar un balance entre la atención de los casos de COVID-19 y el mantenimiento de los servicios esenciales de salud, como es el área de diagnóstico médico y la medicina nuclear como parte de ello. Y en fechas recientes también, el área de salud tenemos que enfocarnos también a la campaña de vacunación. Eso ha significado para todos los que formamos parte del personal médico un reto importante. Hemos enfrentado como personal de salud un mayor riesgo de infección en el esfuerzo de realizar nuestras labores, en nuestra práctica profesional, tanto los que hemos estado en primera línea de manera franca como en hospitalización general, en consulta y en los servicios de atención paraclínica, como ya explicó el doctor Iván, la medicina nuclear y la imagen molecular entre ellos. Asimismo, pues lo que sabemos, las lesiones asociadas a uso de equipo de protección personal, el estrés psicológico, fatiga, estigma, etcétera, ¿no? O sea, la prevención del contagio de los trabajadores de salud pues debe corresponder tanto a nuestro interés como en la especialidad específica, como de manera integral, y debe ser multifacético, incluyendo la prevención y la mitigación de contagios, el control de casos, la atención oportuna con una seguridad sin culpas, porque sabemos que trabajando en el hospital tenemos un riesgo ocupacional y perteneciendo a la población abierta a un riesgo no ocupacional, medidas de protección personal para el riesgo de protección y la parte, por supuesto, de vacunación. Las particularidades de un servicio de medicina nuclear es el propósito que vamos a ver en esta parte de la intervención.
sostenido siempre en el principio fundamental de que el personal de salud, todos tenemos el derecho a un ambiente decente, saludable y seguro para trabajar en el contexto de la pandemia de COVID-19, y esto tiene que ser un esfuerzo conjunto, tanto de las autoridades de salud, los directivos, tanto en práctica pública como en privada, y nosotros como personal también tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a todos, y nosotros pues como médicos nucleares también debemos de intervenir en ese frente. Hablando un poco de la prevención de contagios en los departamentos de medicina nuclear e imagen molecular, pues sabemos que la prevención de la exposición laboral al SARS-CoV y las medidas de protección a contagios, pues dependen del tipo de procedimientos que se realizan en las diferentes áreas hospitalarias, y en muchos sentidos, en el área de medicina nuclear, pues son coincidentes con otros servicios que no incluyen de manera rutinaria, pues el contacto, la atención a casos infectocontagiosos, ¿no? Sin embargo, pues en el desarrollo de las recomendaciones y los procedimientos específicos por área, pues hay que recordar y conocer de manera importante, por lo menos superficial, la evidencia que se ha recolectado hasta el momento y poderla entonces aplicar en un departamento específico como es el nuestro. Y en la medida en que más sepamos, pues mejor podemos apegarnos y hacer conscientes las medidas de protección recomendadas. En términos de lo que tenemos que saber del COVID, como médicos nucleares en general, pues que sí, efectivamente, tiene su origen en la tríada ecológica agente, huésped, ambiente, y aunque eso parece una obviedad y pudiera eso ser válido para cualquier tipo de proceso infecto-contagioso, ciertamente desentrañar la intríngulis del proceso fisiopatológico del COVID ha costado mucho trabajo a nivel internacional y mucho esfuerzo. Sabemos que para que un contagio ocurra, pues debe haber una carga mínima de virus competentes que tengan la capacidad de replicación, un sitio anatómico vulnerable y un huésped susceptible. Para podernos proteger de esta infección como trabajadores de la salud, debemos de conocer los mecanismos de transmisión, saber que la capacidad de contagio y la probabilidad de que alguien nos infecte de COVID puede ocurrir tanto en portadores sintomáticos como asintomáticos, y esto es importante porque en muchas ocasiones puede llegar a un servicio de medicina nuclear a una persona que todavía no se conoce con una infección activa por COVID-19, o nosotros como trabajadores podemos ser portadores del virus sin haber presentado aún síntomas clínicos. Al inicio de la enfermedad, debemos de recordar pues, que la mayor carga viral se va a concentrar en la nariz y la garganta. Estas curvas, que no es la intención verificar a fondo, pues demuestran que se puede iniciar el contagio 2 a 3 días antes del inicio de síntomas, y que podemos dejar de ser contagiosos 5 a 8 días desde que se presenta la enfermedad. Es por ello que es más o menos el tiempo que tenemos que, como trabajadores de salud, y ser responsables en términos de nuestro aislamiento. La dinámica de transmisión, pues saber que un caso positivo puede asociarse a muchos contagios, aunque la gran mayoría de las personas que enfermamos de COVID no llegaremos a contagiar a nadie más. Sin embargo, sí tenemos que, para podernos proteger, conocer los mecanismos de transmisión. Nuevamente insistir, la modalidad dominante de transmisión es la vía aérea. La forma más contundentemente mostrada es cara a cara, al hablar, al toser o estornudar. El mayor riesgo va a ser en una exposición prolongada con una persona infectada, más de 15 minutos, menor a 1 metro de distancia, una exposición breve, pero con una persona que está tosiendo o con síntomas muy productivos, y por supuesto ya también se sabe que la respiración de aerosoles, sobre todo en el contexto médico, es fundamental. Recordar que la transmisibilidad va a depender de la proximidad, y por lo tanto es muy importante cuando pensamos en prevenir los contagios en nuestros departamentos de medicina nuclear, entre otros, tratar de garantizar la sana distancia, recordar que la ventilación es indispensable para la seguridad, aumentar el uso de cubrebocas y el estornudo de etiqueta. En relación con el contacto o la transmisión por fomites, pues aunque en un principio pensábamos que iba a ser un método eficaz de contagio, y se hicieron estudios en ámbitos experimentales en donde sí se encontró la persistencia
de ARN viral en las superficies. Ya en últimos tiempos y en relación con estudios muy grandes en donde se ha evaluado qué tantas partículas o ARN viral corresponde con virus con capacidad de replicación, se ha visto que es menor. Entonces, esto es importante porque debemos estar conscientes de que es probable que acudir a nuestro servicio de medicina nuclear a hacerse un PET sea seguro, siempre y cuando estemos pendientes de la limpieza rutinaria de las superficies y las medidas de desinfección y limpieza. Al principio y antes de que conociéramos mejor las características de transmisibilidad, se sugirieron y se hicieron medidas de protección de contagios que a la larga se han ido descartando y han ido resultando tal vez ya no eficaces, pero hay otras que se preservan y que tenemos que promover tanto en nuestro servicio de medicina nuclear como en cualquier otro, como es el lavado de manos. En relación con la seguridad de todos los que laboramos en los servicios de salud y por lo tanto también en medicina nuclear, pues es importante saber que aunque se ha demostrado la presencia de virus en otros materiales biológicos, no existen reportes de contagio fecal oral, sexual o sanguíneo. Entonces, bueno, eso nos da un poco, nos debe de transmitir seguridad en términos de que es importante que trabajemos con confianza en el departamento. Y en relación con la transmisión conjuntival y el uso pues, de caretas o de protección para salpicaduras, pues también se ha visto que aunque es posible, no es la vía más eficiente de contagio tampoco. En este sentido, y siendo insistente en lo que ya se conoce de manera, por lo demás, repetida, pues es que para prevenir los contagios en medicina nuclear e imagen molecular, utilizaremos las básicamente mismas medidas que para cualquier otra parte, ¿no? El distanciamiento social, utilizar doble cubrebocas, evitar aglomeraciones, espacios cerrados mal ventilados y pues el lavado y sanitización de manos. En este sentido, se han propuesto y se han promovido múltiples acciones dentro de las organizaciones de medicina nuclear nacional como internacional para evaluar dónde estamos o qué tipo de riesgo asume tanto el médico que trabaja ahí como el paciente que acude a hacer su estudio. Y parte de eso es lo que vamos a explicar también. Es importante determinar nuestro riesgo laboral y la probabilidad de estar expuesto a un paciente por COVID, y esto va a determinar de manera directa, indirecta o cercana si existe un riesgo de que nos contagiemos. Asimismo, y como trabajadores, pues tenemos que evaluar nuestro riesgo personal para presentar formas graves o severas de la enfermedad y en ese sentido ir tomando decisiones o ir reestructurando los servicios de manera que podamos ofrecer a los trabajadores y a los pacientes la mayor seguridad posible. Existen múltiples variables a considerar en términos de la protección o el riesgo laboral. Retomando nuestra revisión de vías de transmisión, el riesgo se asociará, y esto es muy afortunado para todos los médicos nucleares y todos aquellos que trabajamos con radiaciones ionizantes, en que las medidas de protección radiológica son coincidentes con las medidas de protección biológica frente al COVID, ¿no? En ese sentido, la distancia, el tipo de intervención, la cercanía al paciente es una de las causas por las cuales estaremos más expuestos a una mayor carga viral, lo mismo que a una fuente de radioactividad. El blindaje, que en este caso en particular es el uso adecuado de EPP versus tal vez los plomos o los grandes chalecos que utilizamos en la imagen diagnóstica. El tiempo de permanencia con el paciente, que ya revisamos para el COVID, siempre que podamos tratar de mantener un contacto menor a 15 minutos, podremos estar más tranquilos. La ventilación, que es un punto importante en términos de la aerolización de partículas, el tipo de contacto y la cercanía, los espacios abarrotados y, por supuesto, la transmisión comunitaria, ¿no? En la medida en que estamos en una población, pues a mayor probabilidad de que haya un paciente infectado en sala, pues mayor riesgo que tendremos nosotros de exponernos al virus. De acuerdo a la clasificación de riesgo laboral de la OMS, pues los departamentos de medicina nuclear en general deben de considerarse de riesgo moderado o elevado, aunque sí es importante que esta clasificación depende mucho del tipo o de procedimiento que realice el personal de salud en el área, ¿no? En medicina nuclear tenemos
diferentes funciones que ahorita revisaremos y por lo tanto tenemos que tener mucha precaución porque la mitigación de la pandemia es una responsabilidad compartida, tanto entre el personal de salud, los compañeros de trabajo, como los pacientes que llegan a hacerse un estudio, como sus acompañantes. Aquí en la imagen podemos ver una paciente que llegó al servicio de medicina nuclear por cáncer de mama y que tiene importantes secuelas en el contexto postagudo de COVID, todavía inflamado a pesar de ya 3 meses de evolución. En el mismo sentido y pensando un poco en el espacio laboral, hay que pensar en el riesgo personal que cada persona que estamos en el departamento puede tener de tener formas graves de la enfermedad, recordando que no son exclusivas de esta población y que nadie debe de confiarse, ¿no? Hay que recordar que comorbilidades del embarazo son factores de riesgo para formas más severas y por lo tanto pensar y actuar en consecuencia dentro de todas las áreas cotidianas de trabajo, ¿no? En medicina nuclear en particular, trabajamos y compartimos riesgos personal técnico y de enfermería, que definitivamente son los que tienen un mayor contacto directo con los pacientes, los médicos nucleares, cardiólogos nucleares, como ya explicó el doctor Iván, también puede haber radiólogos, anestesiólogos, personal asistencial de área administrativa y la programación de citas. Dependiendo de las características de los departamentos de medicina nuclear, también puede haber radiofísicos, radioquímicos, encargados del área de radiofarmacia y la producción de los radiotrazadores, camilleros, personal de limpieza, personal de vigilancia, ¿no? La prevención de contagios cursa entonces por adaptar y flexibilizar la estructura y la forma de trabajo del Departamento per se de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, retomando siempre la importancia de nuestra labor en el área médica, ¿no? En este sentido, vamos a aplicar recomendaciones generales que cursan por estos 3 puntos principales: el automonitoreo, el apego a las medidas generales de protección y la parte más interesante para nosotros como médicos nucleares, pues determinar la oportunidad y la pertinencia de cada estudio de acuerdo al contexto y en la protección de la pandemia. En relación con el automonitoreo, sin afán de hablar mucho sobre la epidemiología de la enfermedad, nada más considerar que uno debe de pensar que puede tener COVID-19 si tiene síntomas o tuvo un contacto de alto riesgo. Esto es una obligación que tenemos todos los médicos y todo el personal que labora en un centro de medicina nuclear, recordando la definición operacional, la presencia de estos síntomas, acudir inmediatamente a evaluación y sobre todas las cosas reconocer que si existen estos síntomas o existe riesgo de COVID, entonces quedarse en casa de tal manera que podamos asegurarle tanto a nuestros compañeros de trabajo como a nuestros pacientes y sus acompañantes que acudir a un servicio de medicina nuclear es seguro. Sabemos que además de estos síntomas que se describieron en la definición operacional, el COVID es una enfermedad con una fisiopatología muy compleja. Ya la doctora Margarita Campuzano nos hablará de los diferentes frentes en donde la medicina nuclear puede impactar o evaluar el impacto molecular o fisiopatológico del COVID, pero son muchos los síntomas y por lo tanto puede haber múltiples indicaciones. Entonces, es importante el automonitoreo tanto del personal como del paciente para que se puedan tomar las medidas de precaución adecuadas, no tanto con el fin de cancelar un estudio, sino de podernos proteger entre todos como humanidad, ¿no? En relación con esto, recordar un caso sospechoso, un caso probable, un caso confirmado, lo más importante es asegurarse de que si alguien es un contacto de alto riesgo, se tomen las medidas pertinentes. Si uno es un trabajador en un centro de medicina nuclear, quedarse en casa y identificar si uno está infectado o no para poder proteger a los compañeros e incluso a uno mismo. De uno mismo identificar si tiene factores de riesgo que ameriten hospitalización, que no los mismos que ya se han revisado en otras ocasiones. Y finalmente, autoaislamiento y medidas de mitigación para prevenir la dispersión del virus dentro del Departamento de Medicina Nuclear. En relación con esto, pues, y también tener precaución con respecto a la pertinencia de realizar una prueba diagnóstica
o incluso si vamos a solicitar una prueba diagnóstica a todos los pacientes que van a llegar a un departamento de medicina nuclear, es siempre muy importante saber que una prueba negativa no excluye la posibilidad de estar enfermo, dada la sensibilidad y especificidad de la PCR y de la prueba de antígenos. Entonces, bueno, saber que un resultado positivo sí corrobora la infección, pero un resultado negativo no la descarta por completo. Entonces, siempre es importante mantener las precauciones tanto con los pacientes como entre nosotros como personal de salud. Y esto también con el fin de que si uno llegara a presentar signos o síntomas de riesgo o de alarma, poder beneficiarse de un tratamiento oportuno, primordialmente en relación con la saturación de oxígeno. En relación con las medidas específicas generales de protección en un departamento de medicina nuclear, pues pensar que siempre hay que procurarlas, y la sana distancia es una de las formas de precaución más importantes. Como ya comentábamos, coincide en términos de seguridad radiológica y seguridad biológica el hecho de que en general las áreas de biodistribución de los departamentos están individualizadas. Hay que procurar que eso sea así para que los pacientes no convivan demasiado tiempo entre sí. Si tenemos más de una gamacámara o un PET en el departamento, tal vez determinar un equipo exclusivo para los pacientes COVID, o si se puede procurar un agendamiento diferencial entre los pacientes que pudieran ser portadores y aquellos que pudieran ser de mayor riesgo de contagio en caso de que fueran coincidentes. Tratar de mantener las áreas ventiladas, la circulación al aire exterior, abrir las puertas y ventanas, etcétera. Evitar los abarrotamientos en las salas de espera con respecto al control de flujo de pacientes, espaciar los agendamientos, evitar la saturación en la sala de espera. Por eso es que a nuestros pacientes les vamos a pedir que acudan solamente con un acompañante, mantener separación espacial entre las sillas. No habrá entretenimientos o comités en la sala de espera, y con el fin de que los pacientes pudieran permanecer el menor tiempo posible y por lo tanto tratar de controlar o disminuir el riesgo de contagio. En relación con el tiempo y el contacto, se ha favorecido el poder tratar de hacer cada vez menos presencial el hecho de acudir a un servicio de medicina nuclear, o sea, el apoyo de medios electrónicos a distancia para informes, indicaciones, historias clínicas, consentimiento informado, la parte de pagos. Como médicos nucleares debemos de procurar seleccionar los protocolos de adquisición más cortos, óptimos para hacer el diagnóstico, pero que pudieran favorecer que el paciente no esté en el área de adquisición o en el departamento de medicina nuclear el mayor tiempo posible, o sea, lo menor que se pueda. Evitar procedimientos con riesgo de aerolización de partículas, dado que en general vamos a asumir que las medidas de precaución que se van a tomar en el servicio de medicina nuclear no van a contemplar este grado de protección. En ese frente, pues la parte ventilatoria de un gamagrama de ventilación-perfusión, que es un estudio de medicina nuclear que nos permite evaluar cómo está respirando el paciente y si esas zonas que están con un adecuado suplemento de oxígeno están o no bien perfundidas. En la imagen inferior izquierda pueden ver un ejemplo de pacientes en COVID específicamente, en donde se asocian las áreas de ocupación alveolar por la neumonía atípica, con zonas que entonces pues no van a estar profundidas ni bien ventiladas, por supuesto. Y otras de las pruebas de medicina nuclear que pudieran asociarse a la aerolización de partículas por el alto flujo respiratorio que generan es la parte en los estudios cardiológicos. Ahorita vamos a ver un poco más al respecto, algunos ejemplos, pues que si se puede evitar la parte de que el paciente haga ejercicio en el departamento de medicina nuclear, pues es mejor. En la imagen que vemos inferior derecha, pues procurar que el paciente esté todo el tiempo con su careta y con su cubrebocas, que es lo que pueden ver alrededor. En relación con
la organización interna del Departamento de Medicina Nuclear, pues es importante disminuir la cantidad de personas que se puedan exponer a un riesgo. Las recomendaciones internacionales de funcionamiento sugieren dividir los equipos de trabajo para cubrir los diferentes turnos, pero no al mismo tiempo. En caso de que alguien llegara a incapacitarse por enfermedad, pues que haya otra persona dentro del departamento que lo sustituya. Hablar de compañerismo y colaboración entre las personas con diferentes funciones, porque como platicábamos, dependiendo de qué labor realice uno en el Departamento de Medicina Nuclear, el riesgo de exponerse a partículas, y por supuesto, reducir y optimizar los procesos presenciales, favorecer los no presenciales, que podría ser la opción de telemedicina en términos de la interpretación a distancia, agendamiento telefónico, actividades administrativas desde casa, educación a distancia y las tareas de investigación reducidas al mínimo, ¿no? La medicina nuclear, como otras áreas de la medicina en general, hemos acuñado ese tipo de estrategias para disminuir la cantidad de personas que estamos en un área. Por supuesto, también es importante identificar la presencia de contactos de riesgo, tanto dentro del personal como de los pacientes que acuden a nuestros servicios. Hay cuestionarios clínicos, de síntomas clínicos que se pueden realizar. En algunos países se inició la recomendación de hacer pruebas de PCR o test de antígeno rápido antes de la programación de los estudios PET, o solicitar que tuvieran una tomografía pulmonar negativa, verificación de signos vitales al ingreso de los pacientes, e incluso ultrasonido pulmonar en la sala de espera para ver si el paciente tenía o no riesgo de tener COVID. Lo cierto es que, como vimos en las primeras diapositivas, mucho hemos aprendido al respecto del contagio y de lo que es útil o no. En la imagen que vemos del lado derecho, estamos viendo un PET-CT con flúor desoxiglucosa, que es azúcar radiactivo, y las zonas de COVID con captación focal por la hiperinflamación, que veremos más adelante con la doctora Margarita. En relación nuevamente con la seguridad de todos para acudir a hacerse los estudios, pues hay que limpiar y desinfectar constantemente los objetos y las superficies compartidas. En general, todo lo que pudiera ser de riesgo, las sillas, las mesas, las computadoras, etcétera, no los objetos de uso personal, pero en términos del PET, pues sí, hay garantizar la limpieza del gantry, de las camillas, de los controles del equipo, las bombas de infusión, etcétera, para el inyector del material radiactivo. Todo esto con la intención tanto de mantener la seguridad del personal como de quienes llegan a hacerse los estudios a los departamentos. Entre los blindajes, por supuesto, pues las medidas de higiene personal, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta y el equipo de protección personal, que realmente, dado que no es un área en la que asumimos que haya aerolización de partículas, puede ser de menor grado de protección como se tiene en las recomendaciones internacionales. Sin embargo, lo más importante o lo más interesante para nosotros como médicos nucleares ha sido cómo vamos a determinar la oportunidad y la pertinencia de los estudios de medicina nuclear, entendiendo que todos los diagnósticos y todos los tratamientos son importantes, pero no todos son urgentes. Y en ese sentido, la situación internacional ha obligado a priorizar procedimientos cuyo resultado impacte a corto plazo el manejo del paciente. Sin embargo, el corto plazo es algo que también es interesante. Estas recomendaciones de la Organización Internacional de Energía Atómica se escribieron en mayo y de pronto parecía que más de 4 meses no era una urgencia y de pronto ya ha pasado un año desde que inició la pandemia. En ese sentido, hay consideraciones médicas y no médicas que tenemos que tener presentes y reconocer que, aunque la atención a la urgencia COVID ha sido prioritaria, pues hay enfermedades que no se detienen. En términos de nosotros como Servicio de Medicina Nuclear, una de las situaciones no médicas que es importante reconocer es la producción de radiofármacos. Para la medicina nuclear depende del funcionamiento de unidades de radiofarmacia, ciclotrones, reactores nucleares, redes de distribución en aduanas, aeropuertos, personal no estrictamente médico, físicos, químicos, asistentes, choferes.
y en ese sentido es una limitación que hemos tenido que enfrentar durante la pandemia y nuevamente cuándo o cómo resignificar la prioridad en términos de qué estudios son importantes y cuáles pudieran posponerse. Y esto requiere de un análisis individualizado y particular de cada caso. Debe ser interdisciplinario entre el médico nuclear y el clínico o el médico tratante. ¿Y esto por qué? Porque las aplicaciones de la medicina nuclear, como ya dijo el doctor Iván, son increíblemente extensas. En oncología lo mejor es más fácil decirnos, no se puede posponer la estadificación de un paciente, aquí el ejemplo, un niño con linfoma linfoblástico, y tampoco podemos posponer evaluar si la respuesta a la quimioterapia de intervalo fue adecuada o no, porque de esto puede depender si el niño continúa o no con el mismo tratamiento, o en el cáncer de mama, la progresión tumoral, que en este caso vemos una paciente, su PET inicial y el PET posterior, en donde la captación que ustedes ven en el hígado demuestra que ha habido una respuesta heterogénea a la quimioterapia que se le está dando al paciente. En términos de recurrencia, por ejemplo, lo que platicaba el doctor, cambios anatómicos versus cambios moleculares o metabólicos, como en esta imagen en donde estamos viendo asociado a los cambios por tratamiento una recurrencia de astrocitoma focal con nuestro radiotrazador. Medicina nuclear también tiene un frente en la adyuvancia de procedimientos quirúrgicos. Nosotros trabajamos con los oncólogos en técnicas como el ganglio centinela o la perfusión aislada de extremidad, que son procedimientos de alta especialidad para determinar enfermedad, en un caso micrometastásica, en el otro tratar de evitar que se ampute a un paciente. En medicina nuclear también podemos intervenir en el tratamiento. Hay ciertos radionúclidos que nos permiten, por ejemplo, paliar el dolor óseo metastásico. En la imagen o Samario 153, existe radio 223, entre otros radiotrazadores. También se puede dar terapia con radionúclidos, quimioterapia molecular con radionúclidos específicos que por un lado permitan hacer el diagnóstico y por otro tratamiento, que es esta correlación galio-lutecio que ven en la imagen, un paciente con un cáncer en hígado y su respuesta a tratamiento posterior a la terapia con radionúcleos. Si en oncología pareciera que las respuestas son más francas de por qué no podemos cancelar un estudio, tal vez determinar si un paciente con un trastorno neurodegenerativo es Alzheimer, pues podría ser algo que se podría posponer, depende un poco de las características de cada quien, o si un paciente que tiene un trastorno del movimiento es Parkinson o es otra causa secundaria, otra causa, un parkinsonismo de otra estirpe, o hay respuestas de neurología que no se pueden posponer de ninguna manera, como esta, en donde un paciente con una demencia rápidamente progresiva tiene estas alteraciones tan severas en el metabolismo cerebral en relación con priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o un paciente que debuta con síntomas neuropsiquiátricos y realmente el metabolismo cerebral nos va a poder determinar o dar la pauta para considerar una etiología autoinmune versus un diagnóstico neuropsiquiátrico más de tipo primario, e incluso ver si la respuesta a tratamiento, como en la imagen que estamos viendo allí. En cardiología, la medicina nuclear también es importante. Son estudios que tampoco es tan claro que se puedan posponer. En el ejemplo, un paciente con un infarto y de tomar una determinación de si es o no candidato a revascularización quirúrgica. En endocrinología, un tratamiento de un hipertiroidismo de difícil control. Todos estos estudios son parte de los departamentos de medicina nuclear y que eventualmente, y no a un plazo tan largo, son necesariamente o requieren de una atención inmediata. Entonces, en términos de qué hacemos en la pandemia, pues tratar de ir acomodando y adecuando nuestros departamentos para que sea seguro, para que podamos dar la información que el clínico requiere y trabajar con entusiasmo para tratar de mitigar esta situación tan difícil.
Muchas gracias. Ya tenemos también a la doctora Margarita. Adelante, doctora Margarita, ya tiene activado su micrófono. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Margarita Campuzano y es un gusto tener esta plática el día de hoy con ustedes. El tema que vamos a tratar básicamente son los hallazgos en medicina nuclear e imagen molecular en el contexto de la pandemia de COVID-19. Como todos sabemos, el COVID-19 provoca múltiples síntomas. Entre los más frecuentes podemos encontrar la fatiga, el dolor de cabeza, bueno, cefalea, la tos, la fiebre, mialgias, artralgias, entre otros síntomas, y uno de los más importantes, pues la disnea. Sin embargo, la pandemia actual lo que ha hecho es que hagamos un recuento de todo lo que ha venido sucediendo a través de los años. Es decir, esta pandemia no es la primera vez. Bueno, en 1918 tuvimos la pandemia de la influenza, que condicionó la encefalitis letárgica, algunos trastornos del movimiento que presentaron los pacientes que sufrieron dicha pandemia, incluso algunos trastornos psicóticos secundarios a la infección de dicho virus en su momento. Algunos estudios que nosotros conocemos han hecho una relación o han asociado el virus del herpes simple tipo 1 a enfermedad de Alzheimer o a un deterioro cognitivo. Han hecho cierta relación. En la autopsia de los pacientes que se estudiaron infectados en esta pandemia, mostraron una serie de lesiones cerebrales, especialmente a nivel de la sustancia negra. Recordemos que es la precursora, pues, de los movimientos. También hubo secuelas de los recuperados, ya que esas secuelas llegaban a asemejar una enfermedad de Parkinson. Sin embargo, los autores lo que comentan es que esta enfermedad de Parkinson se simulaba ser, pero eran en pacientes jóvenes, entonces no coincidía la clínica con lo habitual de la enfermedad de Parkinson. Voy a presentar una serie de casos de mi hospital, del Hospital Central Militar, con la finalidad de que entendamos los hallazgos del paciente y cómo fueron evolucionando o cómo fuimos viendo con el paso del tiempo lo que hasta hoy hemos aprendido. Este paciente, el paciente número 1, es un paciente masculino que tiene 76 años al momento del estudio. Tiene dentro de sus antecedentes personales patológicos, era diabético de 30 años de evolución, estaba siendo tratado con insulina y glargina, también tenía una enfermedad renal crónica no especificada de qué tipo, de 15 años de evolución. Muchos de esta información fue sacada del expediente electrónico de manera retrospectiva. También tenía un diagnóstico de cáncer de próstata en el 2015, el cual fue tratado con radioterapia, y el diagnóstico actual por el que se estaba viendo al paciente en este momento es que era posoperado de cáncer laringio. La cirugía se había realizado en diciembre del 2019 y se le había dado radioterapia como tratamiento. Estaba en su seguimiento, lo estaba abordando el servicio de otorrinolaringología, y durante el seguimiento oncológico actual del cáncer laringio se le pide un estudio de PET-CT con 18-fluor-FDG. Dice reprogramado. ¿Por qué reprogramado? Inicialmente se programó para el día 7 de enero, sin embargo no se cumplieron las condiciones de preparación idóneas para realizar dicho estudio, motivo por lo cual se reprograma el estudio. El paciente omitió algunos datos, como por ejemplo si traía ayuno, una de las condiciones principales para poder realizar este estudio. Durante la evaluación de la correcta adquisición de los estudios, bueno, cada que se termina un estudio de medicina nuclear, los médicos nucleares revisamos si estuvo bien adquirido, si se requiere alguna imagen adicional o qué sucede. Se revisa el estudio, lo revisó la suscrita y sospechamos que hubiera habido una infección por SARS-CoV-2, específicamente por COVID-19. Se le hace un interrogatorio dirigido. Este interrogatorio que se le hizo al paciente se realizó con un lenguaje apropiado a la escolaridad del dicho paciente. Se le preguntó si había tenido fiebre, tos, si había tenido dolor de cabeza, algún tipo de dolor articular, muscular, si se sentía cansado, si había tenido alguna dificultad respiratoria en algún momento días atrás, a todas las preguntas el paciente contestó, no doctora. Incluso se sintió un poco incómodo con las preguntas que yo le realicé.
Esta es la tomografía que se realizó el día en donde inicialmente estaba programado el estudio. Como podemos ver, pues es un parénquima pulmonar adecuadamente ventilado. Les puse unos cortes representativos en axial, coronal y sagital para que vean que el parénquima pulmonar en este momento estaba bien. En la última imagen pareciera un poquito de vidrio esmerilado, pero es el corte. En realidad yo revisé la tomografía y estaba bien ventilado. El día que le reprogramamos el estudio, desde el momento en que yo reviso la fusión de la imagen y todo, pues me encuentro múltiples áreas de vidrio esmerilado distribuidas de manera bilateral, de predominio basal, y en la parte basal bilateral hay un incremento importante del metabolismo. Puse otros cortes representativos en corte coronal y sagital. Y en la tomografía inspirada, pues esto es mucho más evidente, las áreas en vidrio esmerilado desde arriba a abajo, durante todo el pulmón. Los hallazgos en la tráquea, pues sí había una zona de incremento del metabolismo de aspecto inflamatorio. El paciente tenía una traqueostomía, obviamente secundaria a su padecimiento quirúrgico y a la manipulación que le estaba ocasionando, pues el cuerpo extraño que tenía ahí. Entonces, hasta aquí, pues es evidente que el paciente tiene una infección por SARS-CoV-2, pues ya tenía COVID-19. 3 días después de que nosotros le realizamos el estudio, este fue el día 25, el 28 de enero a las 8 de la mañana ingresa por el servicio de urgencias, directo a choque por presentar una respiración agónica, bradicardia extrema, menor a 40 latidos por minuto, las mucosas deshidratadas, unos ruidos cardíacos disminuidos en frecuencia e intensidad, estuporoso, con una respuesta ocular espontánea, sin respuesta verbal, solo localizaba el dolor y el resto pues no valorable. Y al interrogatorio ya dirigido a la esposa, nos comenta que este paciente llevaba en realidad 30 días con los síntomas, pero no dijo nada porque no quería que se le suspendieran sus estudios. Sin embargo, aquí en el análisis retrospectivo podemos ver que pues se puso en peligro al equipo y a mucha gente, quizás por el miedo del paciente a que no le suspendieran sus estudios, cuando en realidad quizás si se hubiese abordado de una manera más temprana, no hubiese sido el mismo desenlace. Le realizan unas radiografías de tórax en ese momento, en donde es evidente el patrón de vidrio despulido que desde 3 días antes ya lo habíamos documentado. Los diagnósticos finales de la defunción del paciente pues fue insuficiencia respiratoria aguda, una neumonía típica, el caso sospechoso porque evidentemente ya no se pudo corroborar, prácticamente fue un depósito de cadáver, lo que llegó a nosotros, el cáncer de próstata que tenía y pues el cáncer epidermoideo laríngeo y pues la diabetes que contribuyó. Este es nuestro primer caso. Nuestro caso número 2 es un paciente masculino de 77 años de edad, una escolaridad de licenciatura, es jubilado, está casado y como antecedentes patológicos de importancia nada más que es hipertenso, de 13 años de evolución en tratamiento con losartán y clortalidona cada 24 horas. ¿Cuál es la evolución de nuestro segundo paciente? A finales de noviembre del 2020, el paciente refiere haber presentado una disminución de la fuerza de una manera generalizada. Es valorado por un médico particular por las cuestiones de pandemia. La paciente, la esposa no lo quiso traer porque como todos saben, mi hospital es un hospital COVID. Ahorita pues ya es híbrido. En su momento, el médico que lo valoró sospecha que el paciente hubiese tenido un evento vascular cerebral por la sintomatología que en ese momento el paciente presentaba. Le envía una resonancia magnética en donde dicho diagnóstico pues se descarta. El día 2 de diciembre acude al Hospital Central Militar por incremento en la disminución de la fuerza, con una saturación del 86% al aire ambiente. En nuestro hospital tenemos un triage en donde se diferencia por cuestiones de pandemia las urgencias respiratorias de las convencionales. Entonces, por esa saturación, nuestro paciente es enviado a la parte de urgencia del triage respiratorio. Aquí el médico que lo aborda sospecha que puede llegar a tener COVID por otros hallazgos que menciona. Le envía una tomografía de tórax en donde los hallazgos pues, son sumamente compatibles con COVID-19. Es hospitalizado por la neumonía que en ese momento tiene.
ingresa el día 2 y se va el día 22 de diciembre caminando, eso es importante. Una semana posterior a que ingresó con nosotros, el paciente refiere que inició con calambres en los pies. Una semana después de estos calambres, que más o menos ya andamos por enero, ¿no? Mejoran los calambres e inicia un temblor en ambas manos con progresión a miembros inferiores, por lo cual ingresa nuevamente a haber sido estudiado al Hospital Central Militar en el servicio de neurología, lo empiezan a abordar, le dan los tratamientos pertinentes que ellos consideran en su momento, y en ese momento, con la finalidad de documentar qué alteración tenía nuestro paciente, solicitan un PET-CT, el cual se solicita en su momento. Como no era un problema urgente, se programó y se realizó en el momento adecuado. Pero aquí una pequeña pauta. Se hace, en ese momento se solicita el estudio, pero se va el paciente, se realiza como externo y a la semana tiene un nuevo ingreso hospitalario por un sangrado rectal, que como veremos más adelante es parte muchas veces de las complicaciones del COVID. Este sangrado inició el día 16, sin embargo el paciente no acudió con nosotros, sino hasta por el día 21, el cual un día después pues, fue resuelto aquí con nosotros. Y esos son los estudios que le realizamos a nuestro paciente. El primer estudio es un PET cerebral con flúor 18-FDG, que básicamente evalúa el metabolismo a nivel cortical, es decir, la densidad neuronal, cómo está funcionando nuestro cerebro. Como comentaba el doctor Iván, es un estudio híbrido que lo que evalúa es, sí, la anatomía, pero sobre todo la función. Eso es lo más importante. En donde, ¿qué podemos ver? Pues hay un franco hipometabolismo generalizado, solamente se llegan a conservar un poco las áreas motoras, el área somatosensorial. Sin embargo, aquí no vemos los caudados y el área visual primaria también se conserva. Entonces, el hipometabolismo que vemos es un hipometabolismo severo, generalizado, que hace que se pierda el patrón de regionalización normal de un cerebro. Y le hacemos el complemento. Ese es un estudio también, un PET cerebral, pero con otro radiotrazador, se llama fluorodopa, así lo conocemos el nombre abreviado, y estos estudios tienen un intervalo de 8 días. Este lo realizamos el 10 de marzo y este el 18 de marzo. ¿Qué podemos observar acá? Una adecuada concentración del radiofármaco en los ganglios basales. No se ve una alteración evidente que sugiera una neurodegeneración presináptica dopaminérgica nigroestriatal, pero la alteración franca que vemos del lado izquierdo pues es muy evidente. Les puse unos cortes representativos en donde vemos una disminución del volumen cerebral debido a un incremento de los surcos y cisuras, en la profundidad de los surcos y cisuras, lo que condiciona una dilatación ventricular bilateral, simétrica, y pues obviamente vemos la ausencia de los caudados y si vemos los putámenes, unos cortes un poco más inferiores, en donde únicamente se conservan un poco las áreas que les había comentado, el área somatosensorial bilateral y el área de la corteza visual primaria. Esos son los cortes representativos del segundo PET que le hicimos con 8 días de diferencia, en donde nuestro paciente sigue con esa sintomatología que les comento, esa disminución de la fuerza de manera generalizada y el temblor que le ocasiona al intentar pararse, sobre todo en miembros inferiores. Entonces, el PET con fluorodopa está sin alteraciones, totalmente normal. Sin embargo, el PET que es con FDG, pues sí tiene una franca anomalía de manera generalizada, bilateral. Los síntomas actuales de nuestro paciente: en este momento el paciente se encuentra en silla de ruedas, sí tiene movimiento en las extremidades, pero no puede caminar por la pérdida de la fuerza que les comento, se desespera, y cuando se desespera inicia el temblor en ambos pies. La esposa refiere que el paciente habla más lento y duerme mucho desde que tuvo el diagnóstico de COVID. Los últimos días, que de hecho fue la semana pasada, inició con una leve mejoría, pero esto es a percepción de la esposa. ¿Qué podemos concluir en nuestro paciente? Pues que el COVID evidentemente tiene afección neuronal y quizás, especulando un poco, conforme a la revisión de la literatura que vamos a ver más adelante, podrían desarrollar más adelante algún tipo de demencia en nuestros pacientes o algún tipo de trastornos del movimiento secundario a COVID.
El caso número 3 es un masculino que tiene 48 años. Los otros 2 pacientes ya eran pacientes que tenían más edad. Este paciente era un paciente totalmente laboral, es decir, una persona económicamente activa, sin antecedentes médicos de importancia. Ingresa el 16 de junio del 2020 por presentar cefalea, tos, datos de dificultad respiratoria y antecedentes de una crisis convulsiva el mismo día, dislalia progresiva y hemiparesia izquierda. Posteriormente inicia con temblor de manera orolingual y en la voz, así como micronías de miembros superiores. Se le realiza una resonancia magnética en el momento que ingresa, en donde hay hallazgos como el encéfalo que está contrastado, que muestra un incremento de la señal cortical a nivel insular, en el cíngulo anterior de forma bilateral, hay una hiperseñal del bulbo olfatorio izquierdo, hay una disminución del volumen cerebral de tipo córtico subcortical, entre otros hallazgos que más adelante vamos a ver que coinciden o concuerdan con algunas alteraciones que nuestro paciente puede desarrollar. Bueno, el ingreso es por COVID en ese momento, sin embargo, los síntomas que les estoy comentando no aparecieron todos el mismo día. En realidad el paciente ya tenía más días, pero acudió en ese momento porque convulsionó y dijo, quizás ya debo de ir al médico, pero ya llevaba días con estos síntomas. Le realizamos un PET cerebral con fluor 18-FDG, en donde también vemos el primer PET que está girando, es el del 13 de julio del 2020, en donde vemos un franco hipometabolismo generalizado, bilateral, en donde se pierde totalmente el patrón de regionalización. La clínica que en ese momento se manejaba era que los pacientes que el paciente podía tener una encefalitis. Lo estábamos estudiando y por eso se decidió realizar el PET, tratando de entender qué es lo que le estaba sucediendo a nuestro paciente. Aquí el momento del primer PET es el 13 de julio del 2020. En enero del 2021, es decir, 6 meses de intervalo entre un PET y el otro, nuestro paciente, ¿me regreso? Ya tiene una recuperación total del patrón metabólico y clínicamente nuestro paciente ya está mejor. Son los cortes representativos. En la línea de arriba son los cortes representativos del primer PET que realizamos en julio y los cortes representativos de abajo son los del PET de enero, en donde ya la recuperación de patrón metabólico cerebral es totalmente normal. Y este video es cortesía de la doctora Rosalía, es neuróloga con una alta especialidad en trastornos del movimiento aquí en mi hospital y nos hizo el favor de compartir la última evaluación que ella le hizo a este paciente, en donde pues ya está totalmente recuperado. Voy a poner a correr el video. Como podemos ver, regresando al estudio, las secuelas de COVID pueden tardar un tiempo de manera indefinida. Estamos aprendiendo mucho todavía. Sin embargo, ¿cuánto puede durar un trastorno del movimiento, un poco de demencia o secuelas del COVID? Lo vamos a saber conforme transcurra el tiempo. Este es nuestro último paciente que voy a presentar. Posteriormente vamos a ver la revisión de la literatura a nivel internacional, en donde es un paciente que tiene 30 años de edad. Este paciente aún es más joven. Es piloto aviador, no tiene antecedentes crónico-degenerativos. Antes de la pandemia era un joven totalmente normal. Debuta con síntomas de COVID, no en nuestro hospital, debuta en Guerrero. El día 20 de octubre del 2020, los síntomas que presentó en ese momento fueron anosmia, fiebre, confusión, sensación de inestabilidad por las mañanas que oscilaban alrededor de 3 a 4 horas y cefalea unilateral. Es referido al Hospital Central Militar el día 23 de noviembre del 2020 por vértigo como probable secuela post-COVID. El paciente refiere mareos, confusión en el momento de que lo abordamos, prefiere no entender cosas, pérdida de memoria de manera
intermitente e incapacidad para comprender las lecturas. Él refería que leía algo y no lo entendía. Posteriormente, al encame persiste con dicha sintomatología. Al encame referido en octubre de 2020. Después de que egresa y esos síntomas que ya tenía, se agrega un temblor fino al miembro superior izquierdo. A un mes del diagnóstico, es decir, debuta en octubre del 2020, lo envían con nosotros el 23 de noviembre del 2020. Vemos que ya ha recuperado el olfato en un 80%, según las notas que vemos, y se le realiza una resonancia magnética en donde se documentó un estudio en secuencia de difusión con incremento de la señal de la corteza a nivel presentral, una hipotrofia hipocámpica bilateral de forma subjetiva, una hiperseñal del bulbo olfatorio izquierdo y el electroencefalograma se reporta normal. El paciente fue valorado en su momento, salió de los síntomas agudos del COVID, pero tenía esa sensación de pérdida de desorientación y del temblor. Igual, en el intento de poder entender qué estaba sucediendo con nuestro paciente, se le realiza este PET cerebral con fluorodopa, en donde la indicación de este estudio, pues básicamente es ver la integridad de las neuronas a nivel del sistema dopaminérgico presinaptico, nigroestriatal, y pues obviamente este estudio es totalmente normal, es un estudio en donde se ven los caudados y los putámenes con una adecuada concentración, simétrica y sin alteraciones. Está acudiendo a sus consultas de manera mensual para ver cómo evoluciona. Ha ido mejorando poco a poco, sin embargo, el síntoma del temblor en el miembro superior izquierdo y esa lentitud en memoria, como él lo refiere, pues persiste aún. Ahora veamos qué dice la literatura respecto a los casos que yo les comenté. Busqué intencionadamente qué está publicando, qué es lo más reciente que existe. Este artículo nos va a hablar de los efectos del COVID. Muchos autores han tratado de entender y poder dar una explicación plausible de cómo está afectando el COVID la vida de las personas. Sin embargo, como podemos ver, hay múltiples efectos secundarios a nivel pulmonar, neurológico, cardiológico, de muchas etiologías. Entonces, han utilizado el término long COVID, pues COVID agudo, síntomas persistentes de COVID. En las diferentes publicaciones que revisé, postmanifestaciones del COVID, efectos del COVID a largo plazo o síndrome post-COVID. Entonces, tratando de hacer un término generalizado, tratando de ser incluyente, vamos a determinar como efectos a largo plazo del COVID-19. Es un estudio que es una revisión de la literatura en donde se incluyera un metaanálisis. Se hizo un metaanálisis de 15 estudios en total. En realidad, se buscaron todos estos estudios en su momento, pero por el tamaño de la muestra, por el método en cómo se realizaron, se fueron excluyendo y finalmente se quedaron con estos 15 estudios. Se analizan 47.910 pacientes con los efectos que ellos tenían, los síntomas que ellos tenían, y fueron tratando de englobar o entender cómo es que estos efectos se venían haciendo. Un par de estudios documentaron que la fatiga es más común en mujeres. Un estudio documentó que la polimnia y la alopecia es más común también en las mujeres, y el resto de los estudios que se analizaron no logró estratificar por sexo o por edad. Las manifestaciones más frecuentes, como en la primera diapositiva que les puse, pues son la cefalea, el trastorno de atención, la alopecia, pero nos vamos a enfocar un poquito más a las neurológicas, en donde se documentan en estos estudios que pueden haber demencia, depresión, ansiedad, trastornos de atención o un trastorno obsesivo compulsivo. Pueden haber otras secuelas del COVID, sí, muchísimas, sin embargo vamos a tratar de enfocarnos un poquito más a esto. En la revisión que se realizó en este artículo, el 80% de las personas con un diagnóstico confirmado de COVID-19 continúan teniendo al menos un efecto general más allá de 2 semanas posterior a la infección aguda. En total se lograron identificar 55 efectos secundarios del COVID, incluidos signos, síntomas y parámetros de laboratorio anormales, así como disfunción pulmonar, un hallazgo normal de una radiografía o una tomografía y los trastornos neurológicos más comunes. El neurotropismo
vamos a ver que es la capacidad de invadir y vivir en el tejido neural. Y esto podría explicar por qué nuestro paciente o los pacientes que les presenté sobre el caso 2, 3 y 4 tuvieron estas alteraciones. Se ha sabido que los coronavirus, especialmente los beta-coronavirus, incluido el SARS-CoV-2, invaden el sistema nervioso central. La glicoproteína COP se va a unir con una alta afinidad a la enzima convertidora de angiotensina 2 y la decisión de proteínas por proteasas específicas va a jugar un papel clave en la invasión cerebral y la virulencia del coronavirus y puede desempeñar un papel pues, en la infección. El SARS-CoV-2 invade las células epiteliales respiratorias y gastrointestinales al unir la enzima convertidora de angiotensina en la membrana celular. La enzima convertidora de angiotensina también se expresa en el cerebro, tanto en las neuronas como en la glía. Y esta podría ser una explicación de por qué están teniendo una afección o por qué se está invadiendo el sistema nervioso central, denominado pues neurotropismo. Las células no neuronales presentes en el epitelio olfatorio van a expresar dos receptores del huésped, la enzima convertidora de angiotensina y la serina proteasa 2 transmembrana, que va a facilitar la unión, la replicación y la acumulación del SARS-CoV-2. Algunos pacientes que nosotros tuvimos también tuvieron delirio, pero ¿qué tan común es el delirio en los pacientes hospitalizados? Normalmente en los pacientes que se hospitalizan por una cirugía o por alguna infección, llegan a tener hasta el 31.8% de esos pacientes delirio, pero en los pacientes que se hospitalizan por COVID-19, sobre todo los que son mayores de 70 años, se llegó a tener delirios en el 55% de estos pacientes. Esta información se documentó en un estudio que hizo este investigador, en donde siguió a los pacientes, a 560 personas mayores de 70 años a los que se le había hecho una cirugía o alguna hospitalización por alguna infección. Y él observó que hay un deterioro cognitivo 3 veces mayor en los que desarrollaron delirio a 36 meses de seguimiento. También se han publicado metaanálisis, sobre todo en el 2020, se publicó este metaanálisis donde se incluyó 23 estudios en donde se demostraron que 309 pacientes con edad promedio de 78 años, es decir, pacientes ya un poco grandes, se asoció a un riesgo de 2.3 veces más posibilidades de demencia. ¿Cómo es esto? Los pacientes que se hospitalizaron y tuvieron, que no tuvieron delirio, desarrollaron demencia solo el 16% de dichos pacientes, y en los pacientes que se hospitalizaron y tuvieron delirio, desarrollaron demencia en el 32% de los pacientes. Es por eso esta relación de 2.3 veces mayor. Pero ¿cuál es el costo de tratar el delirio? Los costos a nivel México, evidentemente no los tenemos por muchas cosas que ustedes ya saben, pero hablando en Estados Unidos, el costo del delirio solo está por debajo de la enfermedad cardiovascular y arriba de la diabetes, y pues sí es bastante costosa. Entonces, tomando en cuenta la sintomatología que tuvieron nuestros pacientes y viendo la revisión de la literatura, ¿debemos considerar el delirio dentro de los criterios diagnósticos del COVID-19? Yo diría que sí, en cierta población. El autor que les comento, Inouye, publica en el 2020 que el 28% de los adultos mayores con COVID-19 tenían delirio al momento de acudir al servicio de urgencias. Este porcentaje no es nada despreciable y podría explicar por qué algunos pacientes inicialmente solo debutaron con delirio y no tenían disnea, no tenían tos, no tenían todos los síntomas que normalmente estamos acostumbrados a ver. Por este motivo y por múltiples publicaciones, varios institutos en todo el mundo están financiando una variedad de estudios sobre los efectos cognitivos a largo plazo del COVID, y algunos están incluyendo el efecto del delirio. En Alemania y el Reino Unido también se están rastreando los resultados neurocognitivos en personas que sufrieron infección por SARS-CoV-2, que tuvieron COVID-19, para determinar cómo el delirio va a afectar la función cerebral meses después. Y la Universidad de Vanderbilt busca una alternativa a los sedantes de uso común, como las benzodiazepinas, que se sabe que aumentan el delirio. Entonces, ¿debemos incluir el delirio? Yo consideraría que sí, en población mayor de 70 años, sobre todo por estas publicaciones.
Ya se están haciendo estudios tratando de entender, realizando PET cerebral, tratando de entender la sintomatología de los pacientes y tratando de ubicar en qué región tienen cierto hipometabolismo dependiendo de los síntomas que los pacientes tienen. Este estudio fue publicado el mes pasado, bueno, en enero de 2021, en donde utilizó una muestra de 35 pacientes, inicialmente eran más, pero a la hora de hacer sus criterios de inclusión y exclusión, se quedaron solo con estos pacientes, en donde vieron que los pacientes, los rojos son los pacientes que en esta gráfica son los pacientes enfermos o que tuvieron la sintomatología, y este estudio se hizo 3 semanas después de desarrollar la infección. Los pacientes que tenían síntomas como dolor, como incremento en la presión arterial, como insomnio, están catalogados en rojo, y si nos damos cuenta, hablando del metabolismo, todos los síntomas, al correlacionar con el PET cerebral, llevaban a un hipometabolismo. Ahorita vamos a ver. Las características de la población, bueno, en esta otra gráfica se manejan a los pacientes controles en rojo y a los pacientes enfermos en azul, y en donde vemos que todos los pacientes a nivel del cerebro, cerebelo y corteza temporal, pues presentaban alguna alteración. Tratando de incluir los síntomas, los hallazgos del PET cerebral y los síntomas que los pacientes tenían, ellos llegaron a decir que había un hipometabolismo a nivel del frontal, sobre todo cuando el paciente refería cefalea persistente o que había tenido hipertensión arterial sistémica secundaria al COVID. Ellos no se conocían como hipertensos, y a la hora de hacerles el estudio de PET cerebral documentaron un hipometabolismo a nivel del frontal. Los que tenían hipometabolismo en el temporal derecho también referían una cefalea persistente e insomnio a 3 semanas de haber tenido el COVID. A nivel del tronco encefálico también se documentó dolor e insomnio, y en cerebelo vieron que había hiposmia, deterioro cognitivo y pérdida de la memoria. A nivel del frontal, vieron que este hipometabolismo tenía una leve mejoría en aquellos pacientes que habían sido tratados con spray de descongestión nasal, y también en el temporal derecho había una tendencia con una mayor duración de los síntomas, es decir, los pacientes que tenían más tiempo presentaban este hipometabolismo en el temporal derecho. Este artículo, después de evaluar las zonas de hipometabolismo que se documentaron, los síntomas, y tratando de entender cómo fue que este hipometabolismo está reflejando los síntomas que el paciente pues aún refiere, evaluó o realizó 3 hipótesis de cómo es que se está afectando o cómo es que se está dando el neurotropismo, hablando de COVID-19. La primera hipótesis que ellos nos refieren en el artículo es que una acumulación de los residuos celulares en el cerebro puede ocasionar un delirio a corto plazo y provocar daños a largo plazo. El cuerpo, como sabemos, pues va a eliminar dichos residuos a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático, pero el daño a nivel del vaso sanguíneo por un episodio agudo de delirio puede persistir y puede desencadenar una demencia. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis habla de que una inflamación provocada por la infección o cirugías puede provocar una acumulación de detritos celulares en el cerebro, y lo que va a desencadenar un incremento en la inflamación. La inflamación persistente puede desencadenar episodios agudos de delirio y hacer que las neuronas y las células asociadas, como los astrocitos y la microglía, que son sostén de todas las neuronas, se vayan a deteriorar, provocando un daño cognitivo, un deterioro cognitivo del paciente a largo plazo. Y la última hipótesis que ellos manejan es que alguien con demencia, incluso en las etapas iniciales, que tiene poca sintomatología inicialmente, tiene menos conexiones neuronales y puede mostrar un daño en los aislamientos de las neuronas que los envuelven. Esta pérdida despoja de las reservas neurológicas que ayudan a la persona a sobrellevar la inflamación o la infección, arrojándola al límite no solo del delirio, sino también a una demencia avanzada.
¿Qué podemos concluir después de ver los pacientes que les presenté y la literatura que revisamos? Que, como comentó la doctora Amanda, no podemos dar por hecho que una prueba negativa o que el paciente o que al interrogatorio del paciente, si el paciente refiere que no tiene sintomatología, el paciente sea negativo. Puede haber gente que esté asintomática o puede haber pacientes que estén mintiendo con la finalidad de que no se les suspenda su estudio. Entonces tenemos que guardar medidas de distanciamiento social, medidas de higiene, sobre todo tratar de hacer el aseo en pacientes que se sospecha COVID. Deberíamos de hacerlo en todos, pero a veces la carga de trabajo y algunas otras cuestiones logísticas, faltas de personal, no hacen posible dicho aseo. Respecto a los pacientes o a los PETs que les presenté de los PETs cerebrales, podemos concluir que estas alteraciones que estamos viendo, sobre todo a nivel del FDG en el PET cerebral, quizás pueden llevar a que el paciente o que a cierto tipo de pacientes desarrollen posteriormente algún tipo de alteración neurológica, trastornos de movimiento, pero sobre todo un tipo de demencia. Se necesitan, por supuesto, más estudios para comprender cada síntoma por separado y juntos con los otros síntomas. El COVID es una enfermedad nueva que nos vino a cambiar la vida. No es posible determinar cuánto van a durar los efectos, siendo tajante y decir, van a durar 6 meses, porque en el paciente que les presenten, tengo el PET de intervalo, el paciente clínicamente ya está recuperado y por imagen también ya está recuperado. Entonces, en él duró 6 meses, pero no quiere decir que en todos los pacientes va a ser el mismo tiempo las secuelas de COVID. Va a ser un poco aterrador, pero también esclarecedor saber cómo la enfermedad afecta el riesgo de demencia y qué otros factores protectores tenemos de manera individual. Estamos aprendiendo sin duda de una manera muy rápida, pero nos falta mucho por aprender. Quiero dar unos agradecimientos especialmente a la doctora Itzia Verduzco Flores, que es la jefa del departamento que permitió traerles estos casos interesantes, a la doctora Rosalía Cerón, neuróloga que tiene una amplia colaboración con el servicio, y al equipo, a todo el equipo de medicina nuclear del Instituto Nacional de Neurología, a la doctora Nora Kerry y al doctor Iván Díaz, que pues han hecho posible la formación y que el día de hoy podamos entender de una manera más clara todo lo que pasa en el cerebro. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los asistentes virtuales de esta presentación. Pues como pueden darse cuenta, les hemos dado como un panorama muy general acerca de cómo es que la medicina nuclear ha visto modificada su práctica debido a la pandemia. O sea, nosotros tampoco somos ajenos a las modificaciones, a las recomendaciones, y por supuesto que tratamos en todos los servicios y departamentos de medicina nuclear atender a los pacientes con las más estrictas medidas de seguridad, utilizando un criterio clínico importante. Como lo mencionó la doctora Nudelman, pues sí, las enfermedades siguen, el COVID es una tragedia, pero hay muchos estudios, hay muchas patologías, enfermedades en donde el estudio de medicina nuclear es una herramienta indispensable para hacer el diagnóstico del paciente, de tal manera que, bueno, tengan la seguridad de que en todas las áreas de medicina nuclear esta información ha sido difundida y los pacientes son atendidos de una manera adecuada. Por otro lado, algo importante que nos mencionó la doctora Campuzano es estos hallazgos que a lo mejor al momento de hoy pudieran parecer interesantes, pudieran parecer muy reveladores, pero poco prácticos. La verdad es que vamos a sobrevivir el COVID, la verdad es que mucha gente se va a recuperar de COVID, y la verdad es que el hecho de que haya pacientes que vivan durante un tiempo prolongado y empiecen a tener secuelas de esta enfermedad de COVID, sí nos da la pauta de una manera muy primigenia a estos momentos de ir identificando estas posibles manifestaciones que tengan los pacientes que se recuperan, y al nosotros establecer al estudio de imagen molecular y de medicina nuclear como una herramienta muy importante para el diagnóstico diferencial de estos pacientes, porque recordemos que pues es muy importante en un paciente que tiene un problema cognitivo, en un problema de movimiento, pues determinar cuál es la causa etiológica, de tal manera que ahora ya tenemos alguna
otra origen que pues con el estudio de medicina nuclear e imagen molecular podemos nosotros descartar o encartar de manera muy precisa si este paciente está ante un problema neurodegenerativo franco, claro, o si por el contrario pudiese ser un paciente de estos que desarrollaron alguna secuela del COVID. De tal manera que pues al corto y mediano plazo los estudios de medicina nuclear van a servir bastante para hacer estos diagnósticos diferenciales, y si estamos viendo que epidemiológicamente el COVID está incrementando la aparición de diversos síndromes, síntomas clínicos, pues revela más relevancia el poderlos detectar de una manera precoz, de una manera precisa y de una manera razonablemente confiable, como, bueno, se puede hacer con un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, pues muchas gracias por el favor de su atención y creo que hay algunas preguntas y comentarios. Así es, doctor. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a nuestros ponentes, lo pueden hacer directamente en el chat o levantar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras ya tenemos unas preguntas. Sí, muchas gracias a los tres ponentes. Aquí en el chat ya tenemos algunas preguntas. El doctor Mario Flores Jiménez, que estuvo bastante activo en el chat y que nos hace varias preguntas. Una de ellas es, ¿recomendaría el uso de la medicina nuclear para detectar complicaciones como neumonía o coágulos sanguíneos pulmonares en pacientes asintomáticos con COVID-19? Bueno, aquí hay una cuestión muy importante. Cuando el criterio, bueno, clínicamente cuando el paciente manifiesta una sintomatología como los que menciona el doctor o una sospecha razonable, y después de que los estudios estandarizados, que generalmente son los morfológicos, no revelan alguna anomalía franca manifiesta, como por ejemplo los coágulos sanguíneos pulmonares, las neumopatías, pues sí puede ya acudirse y tratar de evaluar la presencia o ausencia de estas entidades clínicas mediante estudios de medicina nuclear. Muy específicamente en el área pulmonar, pues tenemos estudios de ventilación-perfusión que tienen una buena capacidad para detectar anomalías en la microcirculación pulmonar y, bueno, en otras partes del cuerpo, de tal manera que nosotros ver que la perfusión pulmonar no es homogénea, sí nos puede dar una pauta para, pues, tener una evidencia de que el paciente tenga alguna de estas patologías. De hecho, es sabido que pacientes que tienen tromboembolia pulmonar, pues el estudio de ventilación, perfusión pulmonar de medicina nuclear, pues sí ayuda a afinar los diagnósticos y, bueno, pero recordemos esto, ante un síntoma clínico o una sospecha clínica y un estudio morfológico normal, pues sí puede tener cabida hacer un estudio de medicina nuclear en los contextos que está mencionando el doctor. En relación un poco con la evaluación de los cambios por neumonía atípica o de hiperinflamación en el COVID, muy al principio de la pandemia, sí, y sobre todo en otros países, en China, y también extrapolando la información que había del MERS, se utilizó el FDG tal vez como una evaluación pronóstica para ver si se podía o no en relación con el metabolismo de los cambios por la neumonía atípica, si podría tener o no una utilidad clínica. Finalmente no pareció tanto y el riesgo, beneficio, los costos de los estudios abandonaron esa función del PET como de considerar si podía dar un plus valor a la tomografía per se o los hallazgos radiológicos y primarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha habido esfuerzos, sí se ha intentado, sí podría tener una relación. Todavía ver captación o hipermetabolismo en lesiones o imágenes que ya están en reabsorción, que tienen 3, 4 meses, sí nos explica o nos está ayudando a entender el proceso de hiperinflamación y las secuelas del COVID de tan larga, que tienen tanto tiempo como en proceso de radioterapia tal vez, y no otras neumonías que a lo mejor el cambio anatómico persiste, pero el metabolismo tendría que desaparecer, ¿no? Y que esa parte es nueva y es lo que estamos también colaborando con otras áreas de... Claro.
diagnóstico. Aquí es importante hacer una acotación a lo que dice la doctora Amanda y para que nos quede claro este asunto. Los estudios de medicina nuclear no suelen ser estudios de primera línea. ¿Por qué? Pues porque no son estudios de bajo costo, porque la infraestructura que necesitamos para tener radiotrazadores, equipos de gamma cámara o equipos de PET no están ampliamente distribuidos. Entonces, de tal manera que se tiene que echar mano de otros métodos de imagen que van en avanzada. Estos pacientes se les recomienda pasar a el nivel de medicina nuclear e imagen molecular a pacientes que son seleccionados, es decir, a pacientes en los cuales, como dice la doctora Amanda, se demuestre que el estudio puede tener una buena relación de beneficio, que pueda aportar información relevante con respecto a lo que se está investigando clínicamente del paciente. De tal manera que, como les decía, básicamente pues siempre va a estar el análisis clínico, la exploración física, siempre o se van a hacer los estudios morfológicos, y cuando aún así no se tiene una respuesta clara o se está en la incertidumbre, es un buen momento de solicitar un estudio de medicina nuclear e imagen molecular, pero les repito, en pacientes seleccionados en los cuales mediante un análisis un análisis médico de la especialidad de medicina nuclear, nosotros podamos prever junto con el clínico que el estudio va a dar información relevante. Muchas gracias, doctores. Aquí también tenemos otra pregunta del doctor Flores que dice: ¿la sensibilidad y especificidad de la cintigrafía es superior a la de un TAC helicoidal para evaluar el tromboembolismo pulmonar? Muchas gracias. Ok, esto es bastante importante. Hablando de sensibilidad, pues tiene una sensibilidad parecida dependiendo del criterio de selección de los pacientes. Recordemos que para que uno incremente la sensibilidad, la especificidad de los criterios de eficacia diagnóstica de un estudio, pues es necesario que a los pacientes se les haga un análisis de probabilidades. De tal manera que cuando nosotros tenemos un estudio de perfusión miocárdica, el hecho de tener un estudio negativo tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, descartar la tromboembolia pulmonar debido a que la sensibilidad del estudio de medicina nuclear pues es muy alta. ¿Por qué no se utiliza tan seguido el estudio de medicina nuclear? Pues nuevamente, como les digo, o sea, es más fácil tener una tomografía helicoidal multicorte en una ciudad mediana de México que tener la disponibilidad del radiotrazador o de tener la disponibilidad de un equipo de gammagrafía. De tal manera que la sensibilidad pues es muy similar, la especificidad también, pero aquí pues lo que se hace es se acude a el criterio de qué es lo más fácil de hacerle al paciente, lo que uno tenga disponible en algún centro de imagen. Nuevamente, cuando el estudio de tomografía, cuando el estudio morfológico tiene dificultades para discernir si el paciente tiene o no la entidad clínica, porque muchas veces pues las tomografías tienen anomalías morfológicas que son inespecíficas y pueden confundirse con una tromboembolia pulmonar, o el hecho de que tú tengas una perfusión, una tomografía helicoidal que ve una macrocirculación, pero no ve una microcirculación, como lo es el estudio de la medicina nuclear, hace que en esas circunstancias, después de haber escalado al criterio funcional, al criterio molecular, después de que los hallazgos morfológicos no son concluyentes o nos dejan un margen de duda, es adecuado hacer un estudio de medicina nuclear. Entonces, pues, esa sería como que la recomendación de uso clínico hablando de eficacia diagnóstica. El estudio de medicina nuclear es muy sensible, es más sensible simplemente por el hecho de que ve oclusiones vasculares más pequeñas, y en el caso de la especificidad, pues siempre nosotros podemos no solamente hacer el estudio perfusorio, también podemos ver el estudio ventilatorio y en base de eso, pues definir si la tromboembolia pulmonar está presente o no. Muchas gracias, doctor. Doctora Campuzano, ¿algo que nos quiera comentar al respecto? Sumando lo que dijo el doctor Iván y la doctora Nudelman,
yo creo que la adecuada comunicación con el médico nuclear puede darnos mucha luz, puede aclarar nuestras dudas y sobre todo de manera individualizada, cada paciente puede o no requerir un complemento o un estudio bien indicado de medicina nuclear. Muchas gracias, doctora. Y con respecto a esto, también el doctor Flores nos pregunta si se podría evaluar a pacientes con secuelas post-COVID-19 mediante estudios de permeabilidad alveolo capilar con tecnesio 99, o no estaría indicado porque requiere nebulización pulmonar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Es importante considerar cuando vamos a evaluar ya la función pulmonar residual en un paciente, efectivamente los estudios de ventilación perfusión nos pueden ayudar. Se utilizan y están indicados en pacientes que se les va a programar una neumonectomía o una lobectomía parcial, si van a quedar o no con una función suficiente en ese frente podrían tener una utilidad. Efectivamente, como dijo el doctor Iván, es muy útil cuando, o para ver el impacto funcional, no tanto trombos en las ramas principales, como si sería una angiotomografía, sino poder significar si las áreas que pudieran tener alteraciones en la perfusión tienen también alteraciones en la ventilación, en cuyo caso tal vez ya no tiene caso hacer más esfuerzos, o si se plantea hacer una cirugía de revascularización o de reimplante de las arterias pulmonares, en ese tipo de indicaciones. O también cuando un paciente es alérgico al medio de contraste yodado y no se puede hacer una angiotomografía, ahí podría ser un espacio oportuno para hacer un hemograma BQ por medicina nuclear de primera instancia. Sí, muchas gracias. Respecto a la exposición que nos hicieron los tres, también tenemos una pregunta. Por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestro país, si pensamos en neurólogos, en neuropsiquiatras, pues a nivel nacional a lo mejor la cantidad de especialistas en esta área no son suficientes. Respecto a la medicina nuclear, ¿cuántos médicos nucleares hay? ¿Cómo está la situación? ¿Qué nos podrían decir al respecto? Sí, claro. Mira, es clarísimo que hay un déficit de médicos nuclear por cantidad de población. En México, para aproximadamente 131 millones de habitantes que somos, hay aproximadamente como 300 médicos nucleares, de los cuales aproximadamente 200 están en activo. Y aproximadamente el 50% de los médicos nucleares se concentran en la Ciudad de México. Y el otro 50% pues están repartidos en el resto del territorio nacional, habiendo mayores concentraciones en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Mérida. Y bueno, en las demás ciudades pues hay menos médicos nucleares. De tal manera que pues sí, hay un déficit de recursos humanos de esta especialidad, y precisamente por eso es muy grato tener la oportunidad de hablar con los colegas de toda la República Mexicana. Y pues finalmente el hecho de que no sea una especialidad tan sonada, porque muchas veces se conoce únicamente a nivel de subespecialidades o a nivel de altas especialidades, que son básicamente quienes más usan la especialidad de medicina nuclear e imagen molecular, pues no implica que no pueda tener una aplicación o ser útil en las diferentes ramas de la especialización médica. Como les dije, pues prácticamente se tiene un equipo de medicina nuclear en un radio no mayor de 400 kilómetros, por decirlo, en cualquier punto de la República Mexicana, pero sin embargo, pues estamos como que más focalizados en el centro de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, sí hace falta más médicos nucleares. Y si nosotros empezamos a hablar de la alta especialidad de medicina nuclear, pues somos muchos menos, ¿no? En oncología yo te diré que hay aproximadamente 40 médicos nucleares que tienen la formación oncológica para interpretar imagen híbrida, PET-CT, PET-resonancia magnética, otras modalidades híbridas. Y cuando hablamos de neurociencias, pues somos muchos menos, ¿no? Somos aproximadamente 12 médicos nucleares en todo el país que tenemos la alta especialidad para ver estudios cerebrales, como, bueno, es el caso de los tres ponentes que estamos hoy, ¿no? La doctora Margarita, la doctora Nudelman y otros más médicos nucleares que han salido del Instituto Nacional de Neurología de México. Entonces, pues tenemos mucho por hacer y mucho que aportar.
Muchas gracias, doctor. Y con relación a esto, por ejemplo, justo la doctora Margarita Campuzano presentó los casos trabajando en conjunto con neurólogos principalmente. Y con ustedes, justo ¿cuál creen que son las otras disciplinas? ¿Con qué otros profesionales ustedes podrían trabajar en conjunto, tanto para temas en COVID, en cuanto a investigaciones, pero en muchas otras enfermedades? ¿De qué manera pueden trabajar con otros médicos especialistas? Pues primero, el impacto principal de la medicina nuclear definitivamente ha encontrado su nicho en la oncología, o sea, los estudios de oncología, muchas de las patologías oncológicas tienen incluso como estudio de primera línea por el PET, como sería el caso de los linfomas, o en indicaciones más específicas. Sin embargo, aunque la oncología es en PET de más de moda, la cardiología nuclear es definitivamente otra de las áreas más importantes en términos de tratar de evitar ya procedimientos invasivos de diagnóstico e ir haciendo estudios cada vez más seguros para los pacientes en términos de pronóstico. Neurología, que es para nosotros tres, pues el área más interesante y de ahí nuestra alta especialidad, pero ciertamente tiene aplicaciones en endocrinología, en procesos infecciosos, inflamatorios, fiebre de origen desconocido, la parte pulmonar, aunque ciertamente la angiotomografía y los estudios pulmonares de tomografía de alta resolución pueden dar muchos diagnósticos, la contribución del impacto funcional puede quedar tal vez más clarificado con estudios de medicina nuclear. En nefrología puede ver uno cambios anatómicos que no necesariamente se traduzcan en un impacto funcional o exclusión de los riñones versus en un estudio de gammagrafía. O sea, realmente las indicaciones y las aplicaciones son muchísimas y cada una podría ocupar su propia clase. Claro, sí, como dice la doctora Amanda, o sea, tenemos como que 3 especialidades que son las que más se hacen estudios, ¿no? Oncología, cardiología, neurociencias, viene impulsando muy grande, pero cuando nosotros vemos a futuro, pues vemos que estas áreas son las que van a tener la mayor cantidad de pacientes. Sin embargo, también algo muy importante que dijo la doctora, como nosotros estamos en una área que tiene que ver con procesos fisiológicos y bioquímicos y esto impacta en todas las áreas de funcionamiento del cuerpo, pues virtualmente podemos tener vinculación con todas las especialidades médicas, con algunas más, con algunas un poquito menos, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión es que cuando hay cosas que no se pueden interrogar con estudios de imagen morfológica, que no se pueden saber por clínica. Entonces, en esos momentos es cuando se necesita aplicar un criterio funcional, un criterio bioquímico, un criterio fisiológico para pues poder tener la información necesaria para que pues el especialista o el médico atienda a su paciente. Es ahí en ese momento cuando un estudio de medicina nuclear puede ayudar al caso clínico. ¿Cuál es la recomendación? Ante la duda de si un estudio puede ser de utilidad, pues contacten al médico nuclear de su localidad o contacten a algún médico nuclear para que de una manera conjunta, pues determinemos, como les decía hace rato, ¿no? Que la idoneidad del estudio, porque no se trata de hacer estudios por hacerlos, y realmente saber qué es lo que el médico quiere saber, qué es lo que necesita que le digamos, para que el médico nuclear prescriba e indique el estudio adecuado con el radiotrazador adecuado en el contexto clínico adecuado y bueno, pues podamos dar la información relevante que se requiere. Y bueno, pues también es una cuestión importante que pues las tendencias epidemiológicas en el mundo van a hacer que cada vez tengamos la necesidad de detectar a pacientes en estadios más tempranos, donde podamos hacer intervenciones terapéuticas más efectivas, obviamente, porque la enfermedad no ha avanzado, y como les dije hace ratito, una manera axiomática, los cambios funcionales preceden a los morfológicos. Entonces, la manera en que nosotros vamos a empezar a detectar pacientes en estadios tempranos, una de las maneras va a ser precisamente la medicina nuclear y la imagen molecular, de tal manera que, pues, bueno, se viene como que un auge importante en la utilidad de estos estudios y, bueno, pues es adecuado conocerlos. Muchas gracias. Doctora Margarita Campuzano, por favor. Yo quisiera agregar algo. La medicina nuclear tiene un campo muy amplio.
Sin embargo, muchas veces lo que nosotros como médicos nucleares necesitamos es que el clínico nos especifique o nos haga un resumen en donde nos diga qué sospecha, qué quiere descartar, y de esa manera nosotros poder aportarle más información. Los estudios de medicina nuclear tienen muchos alcances, muchas indicaciones, y si ustedes tienen una adecuada comunicación con nosotros, quizás el estudio les pueda servir muchísimo más. Muchas gracias, doctora Margarita. Bueno, pues también no queremos pasar pasar por alto todos los comentarios que nos han hecho en el chat. Lo encabeza, por supuesto, el doctor Mario Flores Jiménez, que estuvo bastante interesado en este tema. Muchas gracias a los ponentes del día de hoy, muy buenas exposiciones. El doctor Julio Suero Padilla, excelente ponencia, felicidades a los 3 ponentes, una especialidad de alto grado médico con la cual considero tenemos poco contacto y conocimiento en comparación con otras especialidades. Luis Diego Silva, me agradaron mucho las imágenes, me sorprende el amplio campo de aplicación conjunto a otras especialidades, sin duda lo más reciente e indispensable de la medicina. El doctor Pedro González Izquierdo, excelente ponencia. Margarita Cañedo, muchas felicidades, muy profesionales y didácticos. El doctor Andrés Esperanza, felicidades, muchas gracias. María Gabriela Cervantes, muchas gracias. Y Paula Alicia López Garnica, gracias a los ponentes. Pues nosotros compartimos todos los comentarios que nos hicieron el día de hoy nuestros participantes. Nos gustaría, para cerrar esta sesión, si alguno de los 3 o los 3 quieren cerrar o decirle algo a nuestro público sobre este tema o algo que ustedes quisieran enfatizar el día de hoy. Sí. Pues de mi parte, únicamente agradecerles el favor de su atención, el interés mostrado. Espero que estas presentaciones pues hayan sido de su agrado y pues nos hayan permitido mostrar lo que la medicina nuclear y la imagen molecular mexicana puede hacer por los pacientes que tienen COVID de manera actual y en el futuro. Seguramente nos vamos a sorprender mucho de cómo la aplicación clínica eficiente, adecuada y correcta de estos estudios, pues nos va a poder ayudar a mejorar la atención de los pacientes y pues hacer diagnósticos de una manera más precisa. Muchas gracias por su atención. Las doctoras, ¿algo que quieran comentar? Sí, muchas gracias también nuevamente por el foro y por la oportunidad de presentar. Efectivamente, la medicina nuclear y la imagen molecular es una de las especialidades médicas más interdisciplinarias en términos de que la gama de estudios que se ofrece son muchos, las posibilidades y las preguntas clínicas que se pueden contestar para mejorar la actividad asistencial de los pacientes, que tanto de manera de investigación como de manera práctica son muy grandes, y en ese sentido pues estamos siempre a la orden para responder todas las dudas y preguntas con el objetivo último de individualizar la medicina y traer los mejores resultados a cada paciente en particular. Muchas gracias. ¿Y la doctora Campuzano? Yo solo quisiera agregar que somos parte del equipo. Ustedes de un lado, nosotros del otro, pero al final de cuentas es eso, un manejo multidisciplinario del paciente va a hacer que se tengan mejores resultados, siempre en pro del paciente. Entonces, acérquense, comenten qué dudas tienen, quizás nosotros podemos ayudar, y es desconocida esta rama, sobre todo porque no hay esa interrelación nuevamente. Muchas gracias, doctora Margarita. Con relación a la última pregunta de Christopher, que dice, ¿dónde podría especializarse más en medicina nuclear como técnico radiólogo? Y pues quizá también, doctor Iván, si quiere anunciarnos lo de su proyecto de medicina nuclear MX. Claro que sí. Mire, la situación de la medicina nuclear, como les decía, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y algo tremendo
es que pues se ha dejado una formación escolarizada en técnicos en medicina nuclear únicamente dependiente de un lugar, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos tienen un plan de formación de técnicos en medicina nuclear escolarizado, en donde pues las personas que están interesadas en formarse más como técnicos pues pueden acudir. Pero la mayoría de los técnicos en medicina nuclear están faltando de una formación tan escolarizada, tan protocolizada, de tal manera que muchos empiezan como técnicos en radiología e imagen y después son entrenados en campo clínico, ya en los servicios específicos de medicina nuclear. De tal manera que eso es como que algo que debemos y podemos mejorar en la formación de recursos humanos en medicina nuclear. Las personas, bueno, pues suelen aprender bien. Y si algún médico está interesado en hacer la especialidad en medicina nuclear, pues es una especialidad de entrada directa, se hace en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Centro Médico La Raza, en el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Y dónde hay otra sede? El hospital ABC, el ABC Observatorio, ellos tienen la sede también. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, la tenía hasta este año que, pues, por la reconversión hospitalaria no la abrió. Pero bueno, efectivamente, en la medida en que no hay todavía una gran distribución de estudios PET, sobre todo en la medicina pública, pues existen pocas sedes para hacer la especialidad, todas están en la Ciudad de México. Esperamos que eventualmente eso cambie y se extienda hacia otros estados. Claro, y como perdón. En el Hospital Privado Crisis Murguersas de Monterrey, doctor, y próximamente en el Instituto Nacional de Educación. Ah, qué bien. Bueno, pues ahí está los médicos que estén interesados en cursar la especialidad de medicina nuclear, los técnicos que estén interesados en formarse, ¿no? Y del lado de los médicos que ya estamos ejerciendo, bueno, como lo decía Jessica de una manera muy, muy amable, brevemente les comento, pues, que estamos encabezando un colectivo de médicos nucleares que estamos en pro de la excelencia en medicina nuclear, que la medicina nuclear mexicana sea la mejor medicina nuclear que podemos tener de clase mundial. Y es por eso que pues nos agrada mucho el poder hablar con ustedes. Tenemos varias plataformas de difusión, como lo puse en mi presentación. Si nos quieren seguir, si nos quieren contactar, pues con todo gusto estamos en la mejor disposición de platicar con todas las personas que quieran o escuchar más acerca de la medicina nuclear. Y bueno, pues siempre es como que ir mejorando continuamente y que la medicina nuclear mexicana sea una medicina nuclear de clase mundial para el beneficio de los pacientes y para el servicio de los médicos que solicitan estudios. Muchas gracias, doctor. De igual manera, le agradecemos a la doctora Campuzano, a la doctora, muchas gracias por asistir el día de hoy.